Bueno, primero darles la bienvenida, ¿cierto? Muchas gracias por estar aquí. Los chiquillos ya salieron de clase, entonces están viniendo especialmente un poco al conversatorio. Así que muchas gracias por haber venido. Y hoy día tenemos el placer de recibir a Silvio Cayosi. Entonces, Silvio, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir para acá esta mañana. A conversar un poquito con los chicos. Aquí yo los conozco a todos, hago clase también en la escuela y tenemos una mezcla como de estudiantes que son de primer año y de cuarto año, o sea, son los que están recién entrando y los que están por salir. Entonces, muchas gracias. Silvio, bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás entregando. Bueno, y la idea, armamos todo este set como para sentirnos un poco rodeados de lo que nos encanta, ¿cierto? Que lo amamos. Yo sé que muchas veces te han hecho esta pregunta, pero siento que es una buena forma de iniciar la conversación. ¿Cómo fue la primera vez o la primera vez que tuviste una relación con una cámara? ¿Cómo podrías contarnos esa anécdota? Bueno, primero, muchas gracias a todos. Es un orgullo para mí estar conversando con la juventud. A ver, cuando yo era joven, bien joven, yo te diría de haber tenido, no sé, me imagino unos 12 años. Era un niño en realidad. Y mis padres, mi madre, porque le gustaba la fotografía, le gustaba, pero no era ningún profesional, o sea, las fotografías familiares. Entonces ella le gustaba comprar cámaras y y compró una filmadora para filmar en la playa a la familia, ¿no? Entonces yo a los 12 años, ahí fue la primera vez que agarré esa camarita y empecé yo leía muchos cómics de aquellos tiempos, que en el fondo son como storyboard de una película, igual. Entonces yo empecé a hacer mini películas basándome en esos cómics, en esa historia del cómics, y usando de actores y actrices a mi familia, a los amigos del colegio, ¿no? Así empecé, en una cámara cuerda. Y el montaje lo hacía con una visora, visionado nomás, así. Y posteriormente llegó un proyector a la casa que tenía la posibilidad de grabar en magnético, el proyector, solo el proyector, ¿no? Entonces uno podía grabar mirando la película e incluso doblando. Era un proyector de 16 milímetros, creo. Y uno podía doblar y proyectar, y por lo tanto empecé a hacer películas ya con sonido, con voces, etc. Esas son mis primeras experiencias de cine. El magnético te refieres al sonido, ¿no? Que era la banda de sonido. Tenía una bandita de sonido perforada que corría al lado. Aquí corría la imagen y al otro lado corría este magnético. Y un micrófono rasca, por supuesto, y uno podía grabar con ese micrófono cualquier cosa, digamos, y salía después sincrónico. Claro. Sí, porque una de las cosas que queríamos conversar con usted era el desarrollo tecnológico en nuestra profesión, ¿no? De hecho, cuando me dice que la primera cámara fuera una cámara filmadora chiquitita, me imagino que tiene que ver con el formato del 8 milímetros, ¿no? Era 16 esa cámara. Esa era 16. Acá tengo, mira, acá tengo... Sí, la estuve mirando, ¿eh? Me llamó al tiro la atención esa cámara. Esta... Bonita. Esta es una Krasnohor 3, que es rusa, entiendo. O de creo que la URSS. Sí. Y de hecho me acuerdo. Claro, esas eran mis primeras cámaras, eran así. Y aquí disparo. Exactamente. Y que te duraba 30 segundos la cuerda. Por lo tanto, si uno hacía una historia, tenía que pensar en que nada fuera más largo de 30 segundos porque se acababa la cuerda. Y de hecho, acá, siguiendo con el tema de la conversación, acá está
seguramente igual tuviste en algún minuto una de estas. No, pero las ubico, ¿ah? Que es una Super 8. Super 8, esa, sí. Esa es 16 milímetros. Sí, Y Super esta 8. que tenemos Super 8. ¿Es Canon esa o no? Es una Canon, de hecho, esta Canon. es de la Super 8. Sí. Podríamos decir que es de las 8 milímetros como las más las del final del formato, porque esta tiene servo en el zoom. Tú le Mira. pones una pila aquí arriba Ya. y puedes hacer zoom in, zoom back, pero con el servo, no es con el Claro. anillo. No Entonces, con el anillo, claro. y también ahí está. Y este también, esta, si no me equivoco, la lata dura como. Si la pones a 24 cuadros por segundo, debe durar como 1 minuto y algo, no dura más. Es muy cortito lo que se puede hacer. Claro, generalmente los rollos duraban 3 minutos, duraban más o menos. El Claro. recuerdo que yo tengo, sí. ¿Y cómo se montaba con esa? Yo quizás ya lo explicaste un poquito, pero. Con esta, sí, visionadora y... A ver, yo montaba primero en mudo nomás. Ajá. Y después proyectaba y con este proyector le agregaba música y le agregaba cosas. ¿Ya? No, es que en esos años no tenía otra posibilidad. No tenía otra ¿Y posibilidad. esas películas existen todavía? O sea, ¿lograste Creo que guardarlas? hay una grabación, un traspaso, sí hay de algunas de ellas, claro. Y- Claro, porque había unas que era La Familia, no unas latas, pero había otras que hice con contenido, como te decía, ¿no? Entonces sí, claro. Y esto, Silvio, por ejemplo, Claro, por supuesto. ¿qué es esto? Esa es una pegadora. Con Ahí el después, celuloide chiquillos, había que pegarlo con acetato, con un pegamento, digamos. Entonces había que raspar, porque tiene dos cositas. Una es raspadora, uno tenía que raspar el borde, uno cortaba donde quería cortar la imagen, y ahí quedaba un espacio chico que no ingresaba a la imagen. Ese espacio servía para pegar Ajá. la cinta. Entonces, esa parte había que primero rasparla, porque si no, no pegaba. Ajá. Entonces tú primero raspabas, por eso tiene, te fijas, tiene una parte que es una raspadora Sí, chica. acá abajo está. Sí. Entonces raspabas y con un pincel le ponías el líquido que pegaba y bajabas y generalmente soplabas para que se pegara rápido. Y todo esto había que hacerlo muy rápido porque si no lo hacías rápido se despegaba. ¿Ya? Entonces era un trabajo insólito, manual, absoluto. Y así era todo el cine que se hacía, no solo el aficionado, el profesional igual, absolutamente igual, ¿no? Entonces todas las películas tenían estos cortes que había que raspar, poner la acetona, soplar y volver a pegar. Bueno, había un montajista muy conocido en aquellos años que se llamaba Carlos Piaggio, que trabajaba en Chile Films. Y Carlitos Piaggio, que compaginó casi todo el cine chileno de aquellos años, fíjate que era toda su vida hacía esto. Y por hacer eso toda la vida, fíjate que tenía este dedo, era chato, un dedo ancho y chato. Se le había tanto apretar, se le acható el dedo. No le dolía ni nada, pero tenía el dedo como de pata de pato, digamos. Una cosa muy rara. Fíjate, increíble. Porque toda su vida hacía eso. Raspar, apretar, raspar, apretar y le deformó el dedo. Y ahí entonces se filmaba, tú ahí con eso, con el negativo, ¿cierto? Que podía ser, bueno, en un principio siempre fue en blanco y negro, y luego de eso se empezaba a armar una copia entonces, que ya tenía el montaje, ¿no? ¿Ese era el copión o estoy equivocado? A ver, primero, Sí. me voy al inicio, se usaba reversible. Ah, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que te sale positivo. No hay negativo. Claro. Ese es el negativo en el fondo, pero es positivo. Se llamaba reversible. Y el reversible, en esos años yo agarraba el reversible, cosa que no se debe hacer porque es como negativo. Entonces yo en el fondo compaginaba con el negativo. Ahí nomás. Claro, o sea, si te cometías un error ya se arruinaba. Claro, porque ni pensaba en hacer algo definitivo, digamos. Entonces usaba el mismo material que salía de la cámara. Y entonces ese mismo material, después de esperar a veces un mes, porque ese reversible tenía que ir a Panamá a ser revelado.
Ralph Schneider hacía ese trabajo. Uno le entregaba el material filmado y tenía que esperar un mes. Y partía a Panamá, me acuerdo, y volvía revelado. Y ahí uno podía ver la imagen. Y yo cortaba y pegaba, que es una barbaridad, como te digo, el material que pasaba por la cámara, ¿no? Que salía de la cámara directamente, el reversible. Ah, se hacía con reversible originalmente. Sí, originalmente es reversible, Y, claro. por ejemplo, tú le hiciste la dirección de fotografía a Raúl Ruiz en Palomita Blanca. ¿Sí? ¿Cómo era Y hacer? nadie dijo nada también. Nadie dijo nada. Sí. ¿Cómo era hacer DOP cuando era en cine? ¿DOP te refieres a? Dirección de fotografía. ¿Ah? La dirección de fotografía. Ah, DOP. Es que el ¿Verdad? término... ¿Verdad que hoy día se habla mucho con siglas nomás, como Claro. en Estados Unidos? ¿Ah? Y las cambian más encima. Sí, sí. Ya, DOP, claro, yo fui DOP de muchos distintos directores. Tuve esa suerte, la enorme suerte de haber estudiado en Estados Unidos y cuando vuelvo en un momento espectacular del cine chileno. Espectacular, digo, porque había directores y películas que se habían hecho que habían ganado premios internacionales. Estoy hablando de Raúl Ruiz, de Aldo Francia, Elvio Soto, o sea, los grandes directores reconocidos internacionalmente, ¿ya? Y yo vuelvo y tuve la tremenda suerte de que Elvio Soto me contrata sin conocerme, sin verme. Él vio la peliculita que yo había hecho para graduarme, que la dejé puesta ahí a ver si me contrataban, en Protav se llamaba la empresa. Y yo dejo mi peliculita, un cortometraje era como de 16 minutos, algo así, para ver si me daban pega. Y tengo la enorme suerte y alegría que al día siguiente me llaman y me dicen, bueno, don Elvio Soto, que es el director creativo de Protav, de la empresa, lo quiere contratar como asistente de él. O sea, yo entré pero imagínense. Vio su película y dice que usted tiene que ser su asistente. ¿Qué tal? Elvio era así, era una persona que se fijaba en las obras, no en la gente. Le importaba un bledo quién era, le importaba un bledo cómo pensaba la persona, nada. Le importaba lo que hacía. Y me contrató. Entonces yo tengo esa tremenda suerte de partir siendo asistente de dirección de uno de los más connotados directores de cine y televisión de aquellos años. Hacía el tiro. Rápidamente me dejó dirigir, me dijo que dirigiera en televisión, en Protav, cosas bien fome, como se llamaba el programa Mientras otros duermen siesta. Imagínense lo que era eso. Entonces yo mismo me aburría por ahí switcheando, una señora que tocaba guitarra, otra señora que hacía flores, una lata soporífera. Pero rápidamente me empujó Elvio a que yo ya dirigiera un musical, por ejemplo. Y ahí ya me metí, bueno, y después incluso la dirección de fotografía de películas de él, ¿ya? Y de ahí se corrió la bola, parece, y me empezaron a llegar invitaciones a ser director de fotografía de películas de otros directores chilenos, como Raúl Ruiz, como Aldo Francia, etcétera, ¿no? Entonces hice la dirección como de 13 largos metrajes importantes, incluyendo el de Costa Cabra, que hizo una segunda unidad de cámara, Estado de Sitio. Claro. Entonces ¿ah? ¿Cómo fue esa experiencia, la de trabajar con Costa Gabras en Estado de Sitio? A ver. Que después fue una película que se ganó, tuvo ahí un premio en los BAFTA, ganó un Globo de Oro también, entiendo. Sí, claro. ¿Cómo fue esa Fue experiencia? una de las películas importantes de aquellos años. A ver, una experiencia muy distinta a la que había tenido antes con las películas chilenas, porque todas las películas chilenas se hacían con muy poca plata, se hacían a pulso. Entonces uno estaba acostumbrado a no tener esto, no tenerlo de allá, no tener pocas luces, no había cosa. Entonces uno lo hacía a pulso. Y llega esta película de Costa Cabra donde tenían todo. Entonces la primera experiencia que yo tengo de una superproducción, en donde la cantidad de luces que se ponían, es decir, había de todo.
y la cantidad de repente había escenas con 1000 extras, 1000. En el Mapocho, 1000 extras disfrazados de soldados uruguayos, porque esta era una película supuestamente en Uruguay. Claro. Entonces la experiencia, claro, era muy distinta. No necesariamente artísticamente mejora, pero sí esta posibilidad de contar con lo que tú quisieras. Eso, claro, yo no había tenido nunca esa posibilidad, ¿no? Entonces, de repente uno podía pedir, no sé, pues, ay, me gustaría esta escena filmarla con no sé qué lente. Ah, es que no lo tenemos y lo traían de París, pues, bueno, al tiro. Entonces, ese tipo de experiencia es muy loca para nosotros, que siempre habíamos hecho un cine pobre, un cine sin recursos, ¿no? Eso te diría, pero te insisto, la parte artística no fue mucho lo que aprendí de esa película. Curioso, ¿eh? Es bien curioso. Aprendí mucho más de las películas chilenas con grandes directores, como te hablaba. De ahí, de cada uno de ellos fui aprendiendo cosas. Hasta que al final uno va creando su propio estilo de dirección. ¿Alguna anécdota que se te venga a la memoria con Raúl Ruiz? A ver, una típica de Raúl Ruiz, ¿eh? Tenía muchas anécdotas, Raúl. Típica de Raúl. Estábamos citados a la primer día de filmación de un largo. Él no tenía guión. No tenía guión. Claro, es que es conocido por eso, ¿no? Lo tenía todo en la cabeza. Los guiones los hacía en una servilleta de papel, tomando vino blanco en algún bar. Iba haciendo y conversaba con uno. Conmigo decía, oye, y se puede hacer que el personaje se tire un peo, pero que se vea el peo como llama. Y nadie dijo nada. Claro. Eso eran los diálogos con Raúl. ¿De qué se trataba la película? Nunca sabía uno, nunca sabía. Y esto Raúl lo llevaba a tal extremo que una vez nos cita para hacer una película, ni me acuerdo ya, y estábamos en una casa, en el interior de una casa, y Raúl se mete al baño antes de hacer la primera toma. Se mete al baño y pasa tiempo, alguien por ahí le golpea a Raúl, pasa algo. No, espérense un poquito. Bueno, después sale y dice, no, vamos a hacer otra película. ¿Cómo? Cambió de película. Vamos a hacer otra película que se trata de otra cosa. Pero no se preocupen, con los mismos elementos, los mismos actores, todo igual. Pero va a ser otra película. Esa es una anécdota típica de Raúl Ruiz. Y, ¿qué película recomendarías a alguien que no conoce a Raúl Ruiz? ¿Cómo deberíamos entrar en Raúl Ruiz, en la filmografía de Raúl Ruiz? Yo diría, fíjate que Palomita Blanca es un poquito una mezcla entre Raúl y lo que los productores le exigían, que había peleas brutales entre ambos lados. Porque los productores querían hacer la película de una novela famosísima. Claro. Entonces querían hacer un bestseller. Lo más asombroso de esto es que yo supe que a Elvio le habían propuesto que dirigiera. Y Elvio, él mismo me lo contó. Elvio me dijo, no, es una obra demasiado farandulera, digamos. ¿No? Así que no le interesó. Y ellos desesperados buscando al director para que dirigiera esta obra que iba a ser hipercomercial. Entonces alguien por ahí le sugiere Raúl Ruiz, que había ganado premios en Francia y qué sé yo. Entonces ellos, sin saber quién era Raúl Ruiz, ni el estilo de Raúl Ruiz, ni nada, lo contratan. Y Raúl empieza a hacer un Palomita Blanca a su estilo. Claro. que no es una cosa típica comercial, digamos, ¿no? Entonces ahí empezaron los problemas, ¿no? Porque había una persona que era parte de la producción que se empezó a dar cuenta que hacía otra cosa. Entonces empezaron ¿en qué momento
hace la escena en que la Lola y el Lolo se acuestan. Eso es lo que les importaba. El momento de la cama, que está en la novela. Bueno, les voy a contar porque es insólito otra experiencia con Raúl Ruiz. Llega el momento del rodaje, ya había mucha tensión en el ambiente. Y estaba el productor ahí mirando. Se metía, ¿no? Siempre. Sí, pues, se metía. Este era un asistente del productor. Bueno, y llegamos al lugar que se suponía que era un motel. Entonces, Raúl aparece tarde, como a las 10 de la mañana, por ejemplo, lo que yo recuerdo. En el cine eso es muy tarde. Aparece como a las 10 de la mañana y yo le pregunto, ya Raúl, cuéntame dónde va a ser para iluminar. ¿Dónde va a ser la escena? Entonces me dice, no, es que no lo tengo claro, me dice. Mientras tanto pone una luz base en este cuarto grande, me acuerdo. Una luz base, pero no sé bien dónde va a ser esto. La cama, por supuesto, pero se van a desplazar, no sé. Ya, pero vuelvo un ratito más, vuelvo. Desaparece Raúl y no volvió un ratito más, pues volvió como a las 2 de la tarde. El que estaba a cargo de producción, digamos, del productor, el representante del productor, desesperado. ¿Qué pasa? Entonces aparece Raúl como a las 2 de la tarde y ahí me dice, no, mira, voy a hacer un trap y la cámara que se acerque a la cama, pero no tengo muy claro todavía, así que igual me voy a ir un ratito porque tengo que hacer otras cosas. Y todo el mundo ahí esperándolo. Bueno, el personaje de la producción estaba desesperado ya, pues, enfurecido, completamente enfurecido. Resumen, para ir rápido, dieron ya como las 6:30 de la tarde. Y el gallo de producción se manda a cambiar. Enfurecido se va, desaparece. Y ahí aparece Raúl. Estaba esperando que se fuera. Estaba esperando que se fuera. Entonces, hace la gran escena que ustedes la pueden ver en la película, para que vean que no miento, la gran escena de cama, de sexo. Entonces me dice ya, la cámara se acerca y los dos hablan, ¿no es cierto? Se enojan. Entonces, creo que es ella la que de repente decide suicidarse sin decirle, ¿no? Entonces saca la mano para afuera y yo, primer plano de la mano, con una rasmilladura. Que está en la película eso, ¿no? Y que, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Le dice él, la reta. ¿Ah? Y la imagen que vemos es ellos tapados hasta aquí. Sí. Hasta aquí. Y esa mano que sale para afuera. Fin de la escena. Pero de sexo no lo que quiere el productor no, pues no. Nada. Entonces era una guerra brutal. Entonces cuando ven eso, ahí ya la indignación era máxima, peleas que no, yo nunca me enteré, pero sí se sabía que había peleas brutales. Esa sería una buena película para introducirnos en la filmografía de Raúl. Pero no es muy ruisiana la película, diría yo. A mí me gusta mucho Palomita Blanca. Pero debido a todos estos temas, entonces tú sientes que es una película que se sale un poquitito de su estilo, claro, ¿no? Es una película más en su estilo y de pronto y nadie dijo nada. Claro. Y nadie dijo nada, es una película bastante más ruisiana. Y bueno, y más anterior a eso, los famosos Tres Tristes Tigres. Claro. También una película muy ruisiana, ¿no? Y para introducirnos en la filmografía de Silvio Cagliozzi, alguien que nunca ha visto una película tuya, ¿con cuál dirías tú que es con la que hay que partir para empezar ahí a ver la filmografía? Uy, qué difícil es para uno decir eso. Oye. Mira, lo que pasa en el fondo, esto para uno, el cine, las películas, son igual que los hijos, pues bueno. Sí. Entonces, ¿con qué hijo quieres jugar? ¿Cuál es el más bonito? Claro. ¿Cuál es el más bonito de tus hijos?
son todos bonitos. Entonces es muy difícil opinar para uno, ¿ah? Opinar. Yo siento que mis películas tienen cosas diferentes, todas tienen algo distinto. Por supuesto hay un estilo metido ahí, ¿no? En todas ellas. Entonces me resulta un poquito difícil, no sé. Ni siquiera sé cuál es mi estilo, con eso te digo todo. No, es difícil para uno. Volviendo un poquito a las cámaras, ¿sí? Porque ahí está el proyector Super 8, acá teníamos la de 16 milímetros rusa, está en la maleta una Canon japonesa 8 milímetros, allá esa que está allá, que no sé si la alcanzas a ver, pero esa que está allá es la primera Handycam de la historia. Así, ¿no? Es una Sony, la primera Handy que usaba video análogo, de hecho, ni siquiera digital. Y esa que está ahí, también es Sony. Esa es la primera cámara de video análogo de la historia. Mira. De hecho, es muy divertida porque esta, miren chiquillo, Silvio, esta ni siquiera tiene visor. Tienes que apuntar como si fuese una pistola. Como estáis a ciegas. Se levanta esto y con eso se encuadra. Lo que lo hace... Y ni siquiera tiene la posibilidad de hacer paralaje según la distancia. No, me estoy dando cuenta, porque muchas cámaras que eran así, uno tenía la posibilidad, si filmaba de cerca, obviamente miraba para allá, pero la cámara miraba esto, cuando era cerca la distancia, ¿se dan cuenta? El lente está aquí y uno está mirando por arriba. Entonces hay así tanto de distancia, de diferencia de lo que ve uno y lo que ve la cámara. Pero tenían la posibilidad de ajustar el visor según la distancia. Pero esa yo veo que no tiene nada. No, esa no tiene nada. Claro. Nada, era como achuntarle. Al encuadre. Tal cual. Entonces, por ejemplo, tenemos cámaras de cine, tenemos las primeras análogas, acá atrás tenemos las con las que ustedes trabajan, chiquillos, que serían esas tele, esa es la de cine digital, que también es una Canon, esta es una Blackmagic. ¿Cómo has ido viendo el desarrollo tecnológico en el cine y cómo eso se ha insertado en el medio nacional? A ver, bueno, sin duda ha habido un avance brutal tecnológicamente hablando, ¿no? Hay muchos que... hubo peleas entre medio con esto, cuando el cine dejó de ser cine y pasó a ser video, claro. Ya era una guerra, el cine ahora cambió. No, el cine sigue siendo igual, si lo otro es formato nada más, ¿no? La forma de hacerlo. Pero con la tecnología tú tienes hoy día la posibilidad de hacer el cine, sobre todo los independientes y los que están empezando, hacer cine realmente mucho más barato, muchísimo más barato. O sea, pueden hacer una película con un celular hoy día, es insólito. En esos años, recuerdan que les dije que había que esperar un mes que Panamá revelara y que era carísimo y lentísimo, lentísimo. Ahora, aunque te parezca curioso, la exigencia que habían antes, en plata, el celuloide era carísimo, en el revelado, todo era carísimo. Te exigía a ti, como director de fotografía, como director, como cualquier técnico, una concentración brutal, porque no cabía en la mente que por error de alguien había que repetir. Eso era un pecado mortal. Piensen ustedes que si uno repetía más de 3 veces, ya no podía seguir filmando, porque menos pues se acababa el celuloide que había, o la plata, ¿no? Entonces, había una noción de exigencia brutal. Y eso, por un lado, la tecnología, ¿no?, ha ayudado muchísimo a hacer estas cosas mucho más baratas, mucho más rápidas, mucho más eficientes, todo. Pero eso también ha creado una falta de respeto, digamos, de relajamiento cuando uno filma. Y eso yo lo he notado claramente en las filmaciones, ¿no? Hoy día, si no importa, grabamos de nuevo, pues si da lo mismo, sigue la cámara grabando. Deja la cámara que siga nomás, eso es típico. Que siga nomás, de nuevo, a ver, ya, de nuevo. Y todo es como relajado, como un poquito al lote. Y curiosamente algo pasó ahí con el cine,
que yo lo noto, porque antes la verdad es que los actores, todo el mundo, la concentración era 100%. Eso ha perdido. Ese es uno de los. Todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Claro, claro. Y esta es para mi gusto, una cosa deficiente, que no tiene arreglo. Está bien que sea así, pero es lo que pasa. Entonces hoy día filmar es más al lote, ¿no? Es más como que da un poco lo mismo. Si repetimos igual, que siga grabando la cámara, da lo mismo. Todo da lo mismo. Claro, entonces tú terminas con un resultado técnicamente perfecto, pero cuando empiezas a hablar de la cosa artística, ahí tenemos problemas. Empiezas a notar actuaciones que no son como deberían ser. Empiezas a notar un montón de cosas. ¿Te fijas? De falta de concentración, de profundidad, de estar metido en el tema, completamente. ¿Eh? Y se nota. Yo lo noto por lo menos, la diferencia. Entonces por eso de repente uno ve películas de los años 60 y uno queda impactado con las actuaciones. Es por esto. Todo ese cine de los años 60, 70 incluso, pero 60, 50, bueno, sobre todo la década de los 60, inicio de los 70. El mejor cine hasta el día de hoy, cuando se habla de gran cine, ¿cuáles son las películas que se muestran? De esa época, que es curioso. ¿Algún director que te gustaría recomendar en ese lapso de tiempo? Esa otra suerte que yo tuve, vivir esa época de joven, que para mi gusto es la mejor época del cine, donde todas las semanas aparecían directores brutales como Fellini, como Bergman, como Antonioni, como Resnais, todas las semanas aparecían películas de estos monstruos que entregaban algo nuevo, algo diferente, una distinta manera de narrar, toda la semana. Y aunque ustedes no lo crean, el público en general empezó a seguir eso. La gente iba a ver no una película que se llamaba no sé cuánto, que tenía un afiche donde mostraba una niña desnuda, iban a ver al director. El director era la estrella en esa época. Y a mí me consta, ahí donde estaba el Café Haití, no sé si está todavía. ¿En el centro te refieres? Sí. Bueno, donde la gente se juntaba a alegar de política, ¿no? Entonces en esos años se llenaba de gente, incluso en la calle, en la vereda, a conversar. Por supuesto, muchos de ellos conversaban de política y de cine. Eso era lo insólito. La gente normal hablaba y discutían. Oye, la última de Bergman fue más o menos nomás. ¿Cómo? Si es fantástica. No, pues la de Fellini fue más o menos, pero no la de Bergman. Y empezaron a discutir sobre los directores. Así era esa época, una maravilla. Y todo el mundo sabía perfectamente y esperaban este desarrollo del arte cinematográfico en pleno apogeo. Y esperaban ver cosas que los sorprendieran, que fueran distintas maneras de hacer cine, de explicar. Entonces cuando veían que alguien se había quedado pegado en algo, decían, no, este gallo no está bien, Bergman, ¿ah? Era muy loco, pero era así. Oye, de Fellini. ¿Ah? Fellini, Fellini. ¿Cuál deberíamos ver sí o sí? A ver, la película que yo siempre veo, y sobre todo cuando voy a filmar, veo Fellini 8:30. Para mí es la más grande de todas las películas de todos los tiempos. Y curiosamente a mí, esto es personal, siempre es una película que me motiva, la veo y me dan ganas de hacer cine. Entonces cuando voy a filmar, siempre he visto Fellini 8:30 de nuevo, antes de filmar, para sentir esa sensación del gran cine, no porque yo quiera copiar, no por copiar, sino que por tener una sensación de lo maravilloso que puede llegar a ser el arte cinematográfico. Silvio, estábamos con el tema de las cámaras, ¿no? El oficio, el rol del director, ¿cómo ha cambiado con el desarrollo tecnológico? Brutalmente.
Y digo brutalmente porque yo me he enterado, no es mi caso. Yo sigo ahí metido al lado de los actores, porque pegado arriba. Pero sí me he enterado que hoy día filman incluso por riesgos de leyes, ¿ah? Estas nuevas leyes del feminista o del abuso, qué sé yo. Entonces las productoras no quieren que el director se acerque mucho a los actores, po, porque de repente una actriz puede meter demanda. Entonces los directores los meten en un camión mirando las pantallas, o incluso en otra ciudad, ¿eh? Sí. Mirando pantallas, y así dirigen, po, mirando pantallas. A mí me parece una barbaridad, honestamente, porque mi experiencia de poder hablar con el actor en susurro, ojalá, calladamente, verle los ojitos y saber si el actor está sintiendo lo que el personaje tiene que sentir en ese momento. Porque la gran actuación de cine es eso. En la pantalla grande todas las personas instintivamente miramos los ojitos de los actores, aunque ustedes no lo crean, todos miramos los ojos y sabemos lo que está pasando dentro del actor, adentro. Entonces las grandes actuaciones en el cine se basan en esa verdad interior completa, en donde el actor no es un actor, es el personaje. En ese momento él está viviendo, siendo, pensando como el personaje. Y eso solamente uno lo ve mirándolo a los ojitos y de cerca. Me pasa a mí eso, tengo que estar cerquita, ¿eh? Mirando, y me doy cuenta cuando el actor está de verdad y cuando no está de verdad en eso. ¿Ya? Bueno, La IA, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves esa herramienta y cómo se inserta en el cine? he sabido bien poco de la inteligencia artificial porque curiosamente hablan poco de la inteligencia, sospechosamente diría yo, ¿eh? Sospechosamente se habla poco de la inteligencia artificial. Claro, uno dice, aquí viene una herramienta maravillosa, que puede ser maravillosa, pero muy peligrosa a la vez. Muy peligrosa porque sencillamente los productores empiezan a decir, ¿para qué voy a gastar plata contratando a un actor? Agarremos todas las actuaciones de este personaje que existen en el cine y hacemos un actor artificial, que es la suma de todas las actuaciones de un personaje como este. Ya, entonces no ahorramos plata, no filmamos nada, lo hacemos todo dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y para allá va, o sea, yo he visto escenas que son realmente absolutamente realistas. Claro. ¿Ya? Entonces el riesgo está en eso, en que se vaya transformando el arte del cine, digamos, en una cosa robótica en realidad, súper robótica, en que se vuelve a repetir lo que ya está. Porque la inteligencia artificial no está inventando algo nuevo, No. está copiando todo lo que se ha hecho. Entonces, desde el punto de vista de producción, es una solución fantástica, fenomenal. No necesito a nadie, ni siquiera directores de fotografía, ni sonidistas, nadie. Es cuestión de meterse ahí nomás en el computador y de la inteligencia artificial y ponerle, pongámosle el sonido de este famoso sonidista no sé qué, que usaba no sé qué, se lo pone. Entonces, wow, tiene ese riesgo, el riesgo de destruir la creatividad al transformarla en una cosa robótica muy conveniente para la producción, claro, pero robótica. Claro. Entonces, ¿va a seguir habiendo desarrollo? Esa es la gran duda. Te voy a contar a propósito de Raúl Ruiz. Fíjate que Raúl decía, varias veces lo dijo, predijo que el cine tal como lo conocemos ya no iba a existir.
Ya nadie iba a ir a las salas de cine, que esa cuestión, nadie. Pero que curiosamente sí iban a haber pequeñas salas de cine donde algunos pocos directores y productores que querían hacer obras de arte de verdad, digamos, de cine, podían dar en esas pequeñas salas estas obras cinematográficas de verdad, ¿ya? Y que entonces iba a ser como la ópera, que la gente exquisita, que buscaba cosas exquisitas, iba a pagar muy caro por ir a una sala pequeñita a ver una verdadera película. Eso decía Raúl. Y fíjate que cada vez da la sensación que es cierto, que es verdad, que va para allá la cosa, ¿no? Que al final el cine, el gran cine, termina siendo una cosa para gente muy exquisita, con mucha plata, que pueda pagar una exhibición en una sala chica de esa película. Terrible, terrible. Y la masificación está hecha con sistemas de robotización, nomás, inteligencia artificial y qué sé yo. Ojalá que no, pero da la sensación, ¿no? Claro, pero es interesante como hacernos conscientes de del beneficio, pero también del problema Claro, que plantea, ¿no? claro. Porque el cine existe gracias al desarrollo tecnológico. Y fíjate que la inteligencia artificial, esto sí ya se está hablando calladamente. Yo participo mucho de encuentros y qué sé yo, estoy bastante metido y no hablan, no hablan. Y si hablan, hablan 5 minutos. Es como si fuese un tema que todo el mundo le tiene entre amor y susto. Entonces prefieren no hablar. Y los que están desarrollando eso no hablan, cosa que es más sospechosa todavía. Lo más grave también es que con la inteligencia artificial la mentira deja de existir. Po. ¿Qué es mentira y qué es verdad? Ya no se va a saber. Se lanza una noticia. Cayó una bomba en el medio de Santiago de Chile, noticia internacional, weón. Y es mentira. Pero con inteligencia artificial puede ser una verdad bastante duradera. Bueno, ese es un ejemplo Sí, bastante claro. básico. Eso existe hoy día. Eso existe hoy día, claro. pero con la inteligencia artificial ya te pueden mostrar una mentira absolutamente verdadera. Entonces comienza ahí el drama de que vale la pena, entonces, ¿cuál es la diferencia entre verdad y mentira? ¿Ya? Hace pocos días, escuché una conversación en donde le habrían discutido a unos políticos unos políticos que habían, fuera de Chile, en otra parte, unos políticos que habían sostenido una verdad que en realidad había sido hecha con inteligencia artificial, era completamente mentira. Pero ellos mismos estaban convencidos de que era verdad. Entonces sostenían esa tesis durante un par de semanas, hasta que se supo que era mentira. Entonces cuando se supo que era mentira, les preguntaron, periodistas, ¿y cómo se siente usted después de haber estado favoreciendo una mentira? Respuesta. Bueno, dicen, si no importa, si lo que no nos importa si sea verdad o mentira, lo que importa es el tema. Ahí están los primeros signos de lo que estoy diciendo. ¿Ah? No le importa que sea verdad o mentira. Un político no le importa. Pero el tema es interesante, es el tema el que estoy planteando yo. No. Ese es el peligro. Entonces, de verdad, mientras no se hagan legislaciones internacionales que cuiden estos aspectos de la inteligencia artificial, puede ser un monstruo que nace ahora y que nos entrega un pésimo futuro. Eso creo yo. Pero tiene que regularse. Hay muchos que están gritando por eso, y por eso se mantiene callado, porque no quieren regulación. Entonces ahí estamos, en eso estamos. Silvio, como para ir cerrando y tal vez inclusive abrir el micrófono a los chiquillos, bueno, en este marco, ¿cierto?, de un desarrollo tecnológico que es abrumador, ¿cierto?, lo rápido que cambia todo, Sí. Un consejo para hacer cine hoy día. Estamos en un momento muy malo, realmente malo, por todo lo que les explicaba.
Entonces, claro, hacer cine. Para mí el cine siempre fue una necesidad interna de uno. Para mí el cine siempre nace desde al interior de uno. Lo que uno ha vivido se transforma en una historia, en algo bonito, en algo, puede ser terrible, bonito, hermoso, poético, amoroso, lo que sea, pero es uno el que está. Y fíjate que eso yo lo he descubierto recién ahora, hace poco, de que todas mis películas en el fondo tienen lo mismo adentro, ¿ah? Que es mi sensación, mi experiencia, pero nada de eso lo hice a propósito. Todo surge. Más de alguien me hablaba de que hasta los comerciales que yo hice los notaba que eran míos, porque tenían ventanas y personajes mirando a través de las ventanas. Claro, yo tuve una infancia bastante aislada, porque mi hermano falleció joven, era enfermo, entonces yo era como hijo único, en una época de la parálisis infantil, que todos los padres estaban aterrados que el hijo quedara paralítico o muriera. En resumen, mis padres me prohibían ir a fiestas, etc. Entonces, estaba encerrado. Yo viví una infancia encerrado por la parálisis, ¿eh? Encerrado. Entonces, claro, esto de mirar a través de las ventanas, de espiar, claro, soy yo de chico. Me doy cuenta ahora, pero no durante mi trayectoria, ¿no? Entonces, yo cuento esto para explicar de que el cine, la expresión artística cinematográfica, surge de lo que está dentro de uno en realidad. Entonces, ¿qué pasa ahora con esto de que ya el director prácticamente ya no existe? Por favor, miren la televisión, fíjense en las películas y vean el tamaño de las letras de dirigido por. Una cosita así chica, junto a todos los técnicos. O sea, hoy, en general, el director es un técnico más nomás, que es cambiado en la mitad de un rodaje. Los productores de repente deciden, no, este huevón dirige muy lento, bueno, cambiémoslo. No es el cine que yo entiendo, ni quiero, no me dan ganas de hacer ese cine. Nunca me han dado ganas, ¿no? Entonces es difícil decirles algo a ustedes. O sea, una opción es meterse en esa manera, pues, estar dispuesto a ser lo más eficiente posible, lo más rápido posible, sin importar el resultado. Y hacer lo que quieren los productores. Una manera que puede ser perfectamente. Pero cuando uno anda buscando un cine creativo, es difícil esa forma. Entonces me cuesta a los que quieren hacer algo distinto, algo creativo, un desarrollo del lenguaje cinematográfico, transformar el cine en arte, lo que antiguamente en esos años se empezó a hablar del séptimo arte. Hoy día yo no me atrevo a hablar del séptimo arte cinematográfico. Por favor, menciónenme cuántas películas realmente buenas salen al año. Y muchas realmente buenas no las conocemos, porque no las ponen en la distribución. Está lleno de eso. Pero no pasa nada con ellas, no tienen forma de darse a conocer hoy día. Ni siquiera ganan premios, porque los premios están manipulados, desde el Oscar hasta el último festival, están todos manipulados hoy día, todos. Entonces, es una época bastante siniestra, lamento decírselo, pero a mí me gusta hablar la verdad, pues, quien les diga, ¿no? Entonces, no sé para dónde va esto. Si tú me preguntas para dónde va a ir, no tengo idea. O se transforma en una técnica nomás, como hacer papas fritas, o no, o hace el vuelco que sugería Raúl Ruiz, ¿no? Que puede ser. Pero es difícil, es un momento muy complicado, realmente muy complicado. Y mi esperanza, aunque ustedes no lo crean, está en ustedes. ¿Por qué están ustedes? Yo he tenido hartas reuniones con gente joven, como ustedes. Y después de esos largos momentos, espacios de silencio absoluto, como lo que han tenido ustedes, si se fijan, en mi época esto no es normal. En mi época, los jóvenes
puta, no paraban de moverse, de comentar, de interrumpir, qué sé yo. Hoy, miren la juventud de hoy día. Silencio total. Pero cuando se pasa esa barrera, con ustedes, con los jóvenes de hoy día, que yo he tenido esa experiencia, aparecen unos seres extraordinarios, que me han dejado impactado. Me aparece una juventud, primero, que de alguna manera entiende las situaciones que se viven y callan porque es peligroso hablar en el mundo de hoy día. Es peligroso hablar en el mundo de hoy día. Entonces, pero sí, cuando se rompe esa barrera, mi experiencia ha sido brutal. Descubro que ellos saben incluso más que yo, entienden más que yo. Por olfato, ¿ah? Ustedes son unas generaciones que nacieron espontáneamente con unas capacidades brutales que las mías no nacieron, pero no las demuestran. No las demuestran, porque están asustados. Eso va a pasar. Va a llegar un momento en que va a pasar el susto y van a poder decir lo que piensan y lo que sienten y hacer lo que les gusta hacer. Y ahí yo creo que el mundo va a cambiar. Entonces yo creo que ustedes van a cambiar el mundo. Quizás cuándo.